Hola podcast escuchas, mi nombre es Iván y esto es Iván Cast Podcast, el primer podcast multilingüal del Ecuador. Capítulo número 11. En esta ocasión tuve una charla con César Uribe de Colombia. César es doctor en Ingeniería Eléctrica y Computación. Él empezó a estudiar en la universidad desde los 16 años. Hizo su pregrado en Colombia para luego viajar a Holanda, donde realiza su primera maestría. Luego de esto, da el salto a Estados Unidos, donde realiza otra maestría y su doctorado. Hoy en día se encuentra realizando su investigación postdoctoral. Él es investigador asociado en el Laboratorio para Sistemas de Información y Decisión en el MIT. Para todos quienes no estén familiarizados con el MIT, esta es una universidad, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es reconocida como la mejor universidad del mundo. César fue tan amable de brindarnos su tiempo para contarnos sobre su investigación, para explicarnos un poco lo que está haciendo, y hablamos de temas muy interesantes, muchos de ellos de actualidad. Conversamos sobre sistemas de creencias, algoritmos, inteligencia artificial, y también nos contó sobre cómo es su vida ya, qué le gusta hacer, y compartimos algunas anécdotas relacionadas al arte. En un principio pensé llevar esta conversación en inglés, pero luego me di cuenta que justamente en español es donde menos información hay sobre temas relacionados a la investigación de César. Así que espero que sea un capítulo que les sirva de mucho, que les guste y que podamos aprender mucho de este capítulo. César, yo te agradezco mucho por tu tiempo y por tu confianza y te doy la bienvenida. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Gracias por tu tiempo. Empecemos un poquito con tu carrera desde los inicios. Empiezas estudiando en la Universidad de Antioquia. Haces un pregrado, tu bachelor en Ingeniería Electrónica, ¿verdad? Sí, correcto. Para luego ir a Holanda a hacer una maestría. Sí, en la Universidad de Delft. ¿Qué maestría haces ahí? En Holanda hice una maestría de investigación en el área de sistemas dinámicos y teoría de control. Y luego das el salto a Estados Unidos, a la Universidad de Illinois, donde haces otra maestría, ¿verdad? ¿Nos puedes contar sobre eso? Sí, esta otra maestría fue poco intencional en el sentido que fue una consecuencia de la forma como están estructurados los programas de doctorado en Estados Unidos. Donde los primeros 2 años del programa doctoral son bastante intensivos en cursos y materias que uno debe ver. Y como ya tenía pues la maestría en Holanda, me dediqué a ver cursos en el área de matemáticas aplicadas y temas pues, que me interesaban ya específicamente para mi investigación. Entonces, esta segunda maestría en matemáticas fue un resultado pues específico de esos 2 primeros años, una gran cantidad de materias y cursos que tuve que tomar como parte del programa de doctorado. Claro, algo así como una preparación para obtener tu doctorado, ¿verdad? Correcto, sí. Y en la misma Universidad de Illinois es donde obtienes luego de esto tu título en doctor, eres doctor en Ingeniería Informática, ¿verdad? En Ingeniería Eléctrica y Computación. Ingeniería Eléctrica y Computación, ese es el nombre preciso. Ok, y ahora, sí. Y ahora te encuentras hoy en día haciendo tu investigación postdoctoral en el MIT, ¿no? En el Massachusetts Institute of Technology, o en español conocido como el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿verdad? Correcto, sí, ahora estoy como investigador postdoctoral asociado aquí en el MIT, en un laboratorio que se llama LIDS, LIDS, que es el laboratorio para sistemas de información y decisión. Sistemas de información y decisión. Ok, hablaremos un poquito más adelante sobre eso. El MIT básicamente es considerada la mejor universidad del mundo en muchos rankings. La primera pregunta que se me vino a la cabeza era, ¿qué se siente estar en el MIT? Eso dicen muchos, lo de los rankings, y sí. Pues, decir que esa es una universidad que no tiene comparación con ninguna de las que he estado antes, pero lo que sí debo decir también es que el ambiente del laboratorio pues es muy parecido a los ambientes de laboratorios en los que estuve en Colombia o en Holanda o en Illinois. El tipo de proyectos en los que estoy trabajando
digamos, muy relacionados, el tipo de personas con las que interactúo tienen más o menos el mismo perfil. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo que es una universidad muy reconocida, muy grande, espectacular, impresionante en muchas áreas. Claro. En el capítulo con Nicolás Márquez ya conversamos un poco sobre la trayectoria, el camino hasta llegar a una universidad en Estados Unidos. De tu parte, sería interesante saber, César, ¿cómo fue la transición entre Europa y Estados Unidos? Ok, sí, pues durante todo mi pregrado en Colombia siempre estuve muy involucrado con proyectos de investigación. Entonces, al finalizar mi pregrado era claro que quería estar en una carrera administrativa. Administrativa no, investigativa. Sí. En esta carrera investigativa pues es necesario tener formación de alto nivel o formación superior como maestrías y doctorados. Entonces ahí fue donde decidí aplicar a varias universidades, incluyendo la Universidad de Delft en Europa, que en Holanda, que fue donde terminé haciendo mi maestría. Más o menos a la mitad de la maestría pues empiezan los procesos de aplicación en las universidades para el doctorado. Generalmente estos procesos se hacen un año antes, es decir, hay que enviar los documentos de aplicación más o menos en diciembre para empezar en septiembre del año siguiente. Entonces a mitad de mi maestría empecé a buscar programas y empecé a contactar profesores en Estados Unidos que tuvieran intereses de investigación similares a los que yo tenía, y empecé a escribirles diciéndoles pues que iba a aplicar a sus programas, a sus universidades. Envié todas mis aplicaciones, que los paquetes de aplicación generalmente son cartas de recomendación, hojas de vida, papers que uno ha escrito y ensayos personales. Y así fue cuando la profesora Angelia Nedich, que fue mi asesora del doctorado, me escribió diciendo que había revisado mi aplicación y que le parecía interesante mi perfil para los proyectos que ella tenía, y que si me interesaba hacer un doctorado con ella en la Universidad de Illinois en el área de optimización distribuida. Y así fue como terminé en Illinois desde Holanda. En Illinois, en la Universidad de Illinois, en la sede de Urbana-Champaign, que es un pueblito chiquito al sur de Chicago, más o menos unas 3 horas al sur de Chicago. Interesante. O sea, el proceso para un doctorado es básicamente tú empiezas a buscar profesores, doctores, universidades, escribirles cartas y así empieza, digamos, el proceso de aplicación, ¿no? Sí, correcto. O sea, las universidades tienen sus procesos de aplicación, pero es importante que haya un contacto previo. Claro, pues es muy... Claro está, entendiendo que esos profesores reciben cientos y cientos de correos todos los días de personas que quieren trabajar con ellos. Entonces es un balance muy cuidadoso entre cómo uno se puede aproximar a estos profesores por correo para darse a conocer y que en el momento cuando ellos están revisando la aplicación de uno entre los 2.000, 3.000 personas que aplicaron, digamos que puede haber una diferenciación y que les interese el perfil que uno les presenta. Claro, el approach, digamos, ¿no? De cómo llegas hacia ellos. Sí, exacto, porque te puedes imaginar a esos profesores recibiendo 100, 200 correos al día de personas que quieren diciendo, bueno, yo soy tal persona que quiero trabajar con usted. Entonces, ¿cómo lograr que el perfil de uno se destaque entre esos 200 o 300 correos es bien delicado? Claro, hay que tener como un tino para eso, ¿no? Sí, correcto. César, mientras revisaba tu página me centré un poco en leer, en tratar de entender lo más posible tu parte investigativa, tus intereses y claro, me quedé impresionado, fascinado, un poco desorbitado con tantos números en algunas partes, pero sí, me parece genial lo que estás haciendo y quisiera como poner 3 palabras que se me quedaron grabadas, digamos, para que nos expliques un poquito lo más fácil posible, digamos, sobre tus intereses investigativos. Y son estas palabras: sistemas de creencias, problemas de optimización de la distribución y algoritmos. Cuéntanos un poco sobre tu parte investigativa, tus intereses investigativos.
Sí, la mayor parte de mi investigación se centra en un tema que son los sistemas distribuidos. Y dentro de los sistemas distribuidos, pues los sistemas de creencias, optimización distribuida y el diseño de algoritmos, pues digamos que podrían considerarse como tres subconjuntos o realizaciones específicas de este concepto de un sistema distribuido. ¿Y qué es un sistema distribuido? Pues a grandes rasgos se puede entender como un sistema social o un sistema de ingeniería, un sistema físico que está compuesto por una gran cantidad de unidades o componentes individuales que a su vez están conectados los unos con los otros a través de una red. Entonces el ejemplo más básico podría ser una red social donde los nodos o los componentes son las personas y las conexiones entre ellas pueden ser, digamos, si dos personas son amigos o no, o si dos personas ven una materia juntos o no. Pero también eso se podría considerar sistemas de ingeniería donde, por ejemplo, podemos considerar grupos de satélites que están en órbita y pues ellos son los componentes individuales y si un par de satélites tienen habilidades de comunicación entre ellos para intercambio de información, pues entonces ya eso se comporta como una red. Entonces los sistemas distribuidos son sistemas que tienen dos componentes. Por un lado es una red que define las capacidades de comunicación entre estos componentes y un objetivo específico, que tal vez dentro de la red social el objetivo específico sea, digamos, poder comunicar información acerca de un tema y desde el punto de vista de sistemas de ingeniería puede ser, digamos, coordinar la formación para lograr un objetivo en común. Por ejemplo, los satélites para lograr tomar una mejor imagen si son telescopios espaciales, o si son grupos de robots, poder coordinar alguna acción específica. Otro ejemplo podría ser los sistemas de los carros autónomos. Entonces, cada uno de los carros es uno de estos nodos o de estos componentes y sería ideal poder tener una red que los conecte entre sí para que se puedan tomar decisiones grupales en consenso acerca de cómo podría ser la mejor forma de actuar en temas de velocidad, en temas de diseño de rutas para minimizar el tráfico. Entonces son sistemas donde existen las interacciones entre estos dos componentes, una red de cosas, y cosas pueden ser personas, pueden ser robots, satélites, carros autónomos, y un problema específico de optimización, que quiere decir queremos maximizar la ganancia del sistema, queremos minimizar el riesgo, queremos minimizar el tráfico, queremos minimizar los delays de las comunicaciones. Entonces son sistemas que manejan estas dos relaciones. Y entonces uno de ellos tiene que ver con los sistemas de creencias. ¿Y cuál es el motivo de esto? Uno de los ejemplos más claros que tenemos para sistemas distribuidos son precisamente las redes sociales. Claro. O la forma como las personas intercambian información cuando hablan los unos con los otros. Entonces existen las personas y tienen sus afinidades emocionales con las otras personas y cuando existe esto, pues se crean canales de comunicación para compartir información. Y este es un fenómeno físico del cual tomamos inspiración desde el punto de vista de ingeniería para diseñar algoritmos o protocolos para sistemas de ingeniería. ¿Qué quiere decir eso? Primero modelamos o observamos el comportamiento físico, es decir, cuando hay un grupo de personas, de qué manera se comparten la información entre ellos. Y a partir de ahí podemos generar modelos abstractos matemáticos que nos expliquen un poco ese fenómeno. Y con ese fenómeno podemos diseñar algoritmos que son secuencias o órdenes que le damos a los sistemas de ingeniería, a los sistemas computacionales de cómo actuar para que de alguna forma imiten ese comportamiento de intercambio de información y se logre la difusión de información. De términos planos, entonces se podría decir de la misma manera como un rumor se dispersa en una red social,
desde el punto de ingeniería, si tenemos una constelación de satélites, entonces queremos que un rumor acerca de una posición específica o una maniobra específica que ellos deben realizar también se disperse en esta red, ya no de red social, sino red de un sistema de ingeniería. Entonces los sistemas de creencias particularmente se encargan de esas dos cosas. Por un lado, modelar el comportamiento de sistemas físicos, de sociales humanos, y por el otro lado utilizar estos modelos para el diseño de algoritmos o protocolos para sistemas de ingeniería que imiten a estos comportamientos para sistemas distribuidos. Es totalmente interesante y fascinante. Voy a tratar de hacer un resumen para ver si pude entender un poco. Cuando hablamos de optimización distribuida, entonces se hablaría de una área de las matemáticas que diseña algoritmos para solucionar problemas de optimización. Correcto, sí. Y específicamente problemas de optimización para sistemas distribuidos. Para sistemas distribuidos. Dentro de las matemáticas existe una área que se llama Mathematical Programming. Podría ser la traducción como programación matemática, que se encarga del diseño y el estudio de problemas de optimización. ¿Y qué es un problema de optimización? Es la formulación de un problema específico de matemáticas o ingeniería en el cual queremos encontrar el conjunto de parámetros que minimiza, por ejemplo, el costo de operación del sistema. Entonces, el área de optimización dentro de las matemáticas se encarga de diseñar métodos que sean capaces de encontrar ese punto de operación óptimo del sistema. Y el área de optimización distribuida, entonces, se encarga de diseñar métodos o algoritmos para la solución de problemas de optimización en este tipo de sistemas distribuidos como los que les acabo de explicar. Creo que una palabra que sería importante de explicar un poquito es algoritmo, porque es una palabra que también me suena como que está de moda un poco. ¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo lo describirías? Sí, entonces, desde el punto de vista computacional, un algoritmo es una secuencia de pasos. Secuencia de pasos. Una de las ventajas que tenemos desde los computadores es que los computadores son muy buenos ejecutando una secuencia de pasos. Los computadores están diseñados para ir uno a uno, digamos, en una lista de pasos y ejecutar el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, un algoritmo es precisamente esa secuencia de pasos. Es decir, que queremos que un computador sume dos números, entonces el algoritmo puede ser: pídame, ingrese el primer número, luego ingrese el segundo número, luego sume esos dos números y imprima en pantalla la suma de los dos. Entonces eso puede ser desde el punto de vista computacional, pero los algoritmos no necesariamente tienen que ser computacionales. Nosotros en nuestra vida diaria seguimos o ejecutamos algoritmos en todo momento. Por ejemplo, en las mañanas el algoritmo puede ser si la secuencia de pasos que hacemos cuando nos despertamos. Entonces puede ser primer paso, abrir los ojos; segundo paso, levantarnos de la cama; tercer paso, bañarnos; cuarto paso, hacer el desayuno; quinto paso, salir. Y cada uno de esos pasos es ejecutado como una secuencia específica de pasos también. Entonces hay otro algoritmo que es: dentro del paso de levantarme de la cama hay una secuencia específica. Entonces puede ser primero quitarme las cobijas, luego sentarme en la cama y ponerme de pie. Entonces se puede ser tan específico como sea. Y los computadores son particularmente buenos en la ejecución de una secuencia de pasos específicas. Entonces el algoritmo computacional es una secuencia de pasos que le decimos a un sistema de computación que ejecute de tal manera que al final de la ejecución de ese algoritmo obtengamos la respuesta o la solución a un problema específico matemático que estamos planteando. Es decir, no es una fórmula, si queremos verlo así, ¿no? Es una secuencia de pasos. No es una fórmula, correcto. Es una secuencia de pasos. Esa es la definición del algoritmo. Puede ser que en ese algoritmo uno de los pasos pueda ser, por ejemplo, solucionar una ecuación o evaluar una fórmula. Ese puede ser un paso específico, pero en sí un algoritmo no es una fórmula.
Ahora, cuando hablaste de sistemas de creencias, podríamos entonces resumirlo como dinámicas de opinión. O sea, aquí viene como el lado, o sea, porque cuando yo escucho sistemas de creencia, lo relaciono directamente con las personas, ¿no? Entonces, no sé si es una buena o mala interpretación esa. Sí, no, eso es, pues, es la definición. En inglés son belief systems. Ajá. Y pues si bien tiene una connotación para sistemas sociales, Claro. desde el punto de vista de ingeniería también es un término correcto. Un belief system, un sistema de creencias desde el punto de vista de ingeniería puede ser las probabilidades de que uno u otro resultado sea el correcto. Entonces, la creencia de que la solución es X o Y, eso define una distribución de probabilidad. Entonces, una creencia, un sistema de creencias se puede definir como las probabilidades que yo le asigno o que el computador le asigna a cada una de las posibles soluciones del problema. Pero esto no tiene nada que ver porque cuando, o sea, ahorita que me explicaste lo que era un algoritmo y yo quisiera poner este ejemplo cuando hubieron aquí manifestaciones en el Ecuador, ¿no? Yo tengo 2 redes sociales, Facebook y Twitter, y cuando entraba a la una recibía una información que solo estaba orientada a un lado y cuando entraba a la otra recibía información que solo estaba orientada al otro lado del espectro político, me refiero, ¿no? Izquierda, derecha, si queremos verlo así. ¿Tiene algo que ver con eso? Claro, entonces digamos que los sistemas de creencias desde el punto de vista matemático nos dan herramientas para analizar este tipo de sistemas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces podría ser que nos dan las herramientas para modelar las dinámicas de opinión en una red o la otra y poder plantear preguntas como la que acabas de plantear. ¿Por qué en una red se dispersa un tipo de información y en la otra no? Esa podría ser una buena pregunta de investigación. Ah, ok. Y te digo... Pero si bien el nombre es digamos, muy general, cuando estoy hablando de sistemas de creencias, estoy hablando específicamente de las herramientas matemáticas, de los modelos matemáticos para el modelado de sistemas distribuidos que funcionan en redes. Y pues pueden ser sistemas sociales, pero también son sistemas de ingeniería. De ingeniería, claro, en tu caso. Y a mí lo que me interesaría un poco también es cómo es la forma de ver las cosas de un matemático investigador, digamos, porque, por ejemplo, yo como lingüista, como sociólogo, siempre como que estoy viendo todo desde la parte de espectador, analizo los comportamientos, elementos culturales, estructuras sociales, las lenguas, los dialectos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es tu forma, no sé si sería la forma de ver la vida, la forma de ver las cosas desde la parte matemática? ¿Hay una diferencia? Porque yo te digo, cuando conozco a una persona o algo así, estoy siempre pendiente de eso, ¿no? De, por ejemplo, de la pronunciación, de los modismos, de cómo dice, ¿sí? ¿Cómo es eso desde tu parte? Sí, una de las consecuencias de un entrenamiento, una formación desde la ingeniería o desde las matemáticas es que nos interesan mucho los modelos. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien existen fenómenos sociales, fenómenos físicos, para poder entender esos fenómenos se necesitan crear abstracciones. Y yo creo que la palabra abstracción es una de las palabras que podría describir mucho en mi vida investigativa, que es una vez existen fenómenos complejos, el primer paso para poder estudiarlos es un fenómeno de abstracción, y abstracción particularmente matemática. ¿Qué quiere decir esto? Abstracción matemática. Ver las dinámicas de ese sistema, de ese fenómeno real, y poder plasmar esas dinámicas de manera sencilla en un modelo matemático. Y uno de los ejemplos que a mí particularmente me gustan mucho, para la audiencia si puede buscarlo, es una secuencia de pinturas de Pablo Picasso que se llama El Toro. Y me gustan mucho porque demuestran ese proceso de abstracción. Entonces es una secuencia de pinturas donde él empieza y dibuja un toro en su esplendor, cada pelito, cada detalle. Un toro, ¿verdad? Poco a poco un toro, sí. Y en la siguiente pintura le quita a esa imagen detalles. Es decir, que ya no dibuja cada uno de los pelitos, sino que dibuja solo un par. Y así sucesivamente hay una secuencia que creo que son 12 pinturas, donde al final
la imagen del toro resulta siendo un par de líneas. Que si bien eso es un par de líneas, cuando uno ve esa imagen, inmediatamente uno se da cuenta, o es muy fácil entender, que es la representación de un toro. Entonces, ¿a qué me refiero a eso? Entonces es el proceso de simplificación y abstracción de un problema físico, de un fenómeno físico que posiblemente es muy complejo, y entender qué particularidades de ese problema son las que realmente representan los comportamientos fundamentales de ese fenómeno. Claro. Entonces el proceso de abstracción se define como ese proceso inicial de construir un modelo muy sencillo con el cual podemos manipular matemáticamente y entender algún proceso fundamental del fenómeno. Pero esa sería la parte de ciencia básica de matemáticas. Claro. Pero por el otro lado, de la parte de ingeniería, entonces está el siguiente paso, que es, una vez entendemos esas características particulares de ese sistema, ¿cómo podemos utilizar esas características para diseñar algo que funcione mejor o diseñar una solución al problema específico? Entonces viene de un lado y del otro. Se observa un fenómeno complejo, se hace la abstracción matemática, y con esa abstracción se utilizan herramientas de la física, de la estadística, de las matemáticas para entender sus comportamientos, y una vez entendidos sus comportamientos podemos diseñar sistemas específicos desde la ingeniería para impactar ese sistema complejo social inicial. Wow, la ingeniería es como el siguiente paso, si lo vemos. Cuando dices abstracción, es, si podemos entenderlo así, del problema grande, llevarlo a algo más pequeño, ¿no? Más o menos. Claro, sí, sí, exacto. Que se lo puede entender. Y entonces esa sería como la ingeniería se encarga de cerrar el ciclo. De cerrar, y esa podría ser la diferencia entre las facultades de ciencias básicas o exactas y las facultades de ingeniería. Desde el punto de vista de las ciencias básicas nos interesa entender los fenómenos, modelarlos, y desde el punto de vista de ingeniería es utilizar ese conocimiento básico para cerrar el ciclo e impactar sistemas sociales o sistemas de ingeniería con esos conocimientos que ya adquirimos. Claro, y me pareció súper interesante el ejemplo que pusiste de la obra de Picasso, porque creo que muchos artistas también en cierto punto llegaron a ese entendimiento, ¿no? Entonces, si pensamos en Da Vinci, por ejemplo, o algo así, ¿no? Correcto, sí, y pues de alguna manera podríamos ver que llegaron a ese momento y trascendieron un poco más. Pues el ejemplo claro es el arte moderno, que no solo entendieron cuáles son los componentes fundamentales, por ejemplo, las pinturas de Mondrian, que creo que además de poder encontrar cuáles son sus componentes fundamentales, hacen una deconstrucción más allá de esos componentes fundamentales y tienen otro tipo de representación. Pero sí, el proceso de abstracción es fundamental. Claro. Es fundamental porque, por ejemplo, para el caso de redes sociales que tú comentabas, de Twitter o Facebook, es un fenómeno específico, pero digamos que los nombres de las personas en esa red social tal vez no sean tan relevantes a la hora de hacer un modelo matemático. Sí. No me interesa si tú te llamas Juan o Carlos. Claro. Al fin y al cabo eres una persona y tienes un comportamiento específico en esa red social. Entonces, digamos que en ese caso específico, tu nombre no es una información relevante. Entonces, el modelo matemático no debería tener el nombre tuyo como una variable de comportamiento, por ejemplo. Claro. Supongo que lo mismo sucede con la música, ¿no? Alguna vez un amigo en Alemania, del que aprendí mucho, que él estudiaba mucho música, él me decía, al final es matemáticas. Era de las cosas que me decía. Sí. Claro, pero entonces ahí ya entraba todo un área muy diferente, que es el tema de percepción y cómo definimos pues la estética de la música, y cómo nuestro cerebro interpreta secuencias matemáticas, y cómo definimos cuando nos gusta o no una canción. Ellos ya, eso es un área más de neurociencias. En la cual no he trabajado. Pero que en el MIT supongo que hay gente dedicada a eso, ¿no? Correcto, sí, hay mucha gente trabajando en el tema de neurociencias. Y en el caso de tu investigación, César, ¿hay algún tipo de industria o empresas que ya están ligadas, digamos, a tu investigación? ¿O
¿O cómo podemos entender esa parte, digamos, de la sí, práctica? Hay muchas industrias que trabajan con los temas en los que yo trabajo. Mi investigación es más cercana al lado teórico, o sea, yo no trabajo con alguna de estas empresas, pero sí existen muchas que están interesadas en este tipo de cosas, por lo menos empresas de marketing, pero también empresas aeroespaciales, empresas de robótica. Digamos, es el hecho de que se puedan plantear resultados generales permite que muchas industrias estén interesadas en este tipo de resultados, incluyendo, por ejemplo, industria militar. Claro, pero recuerdo que tú me dijiste un poco antes, cuando conversábamos antes del episodio, que tu trabajo, al ser teórico y, digamos, de laboratorio, y estás con el lápiz y el papel, es porque también estás ocupado con problemas que no existen, ¿no? Me dijiste así, o que todavía no han sido formulados, ¿verdad? Correcto, eso es importante entenderlo, que muchas veces un trabajo de doctorado o de investigación no necesariamente está relacionado con una aplicación industrial directa. Que ya existe. Y muchos de nosotros trabajamos en problemas que aún no están definidos. Es decir, estamos estudiando fenómenos y tratamos de identificar cuáles son esas preguntas que deberíamos hacernos acerca de ese fenómeno. Claro. Entonces, muchas veces eso se conoce como investigación de océanos azules o de cielos azules, donde estamos en un proceso netamente exploratorio. Yo pienso, César, que eres una persona muy modesto, pero cuando al momento en que dices ese tipo de cosas me doy cuenta que la genialidad de tu trabajo y de lo que estás haciendo, ¿no? Y yo con cada episodio que hago de mi podcast me voy dando cuenta que las personas que están más en silencio, investigando, estudiando, leyendo un montón, son las que más están cambiando el mundo, en verdad. Es un poco lo que he aprendido de estos ya 11 capítulos que voy haciendo. Sí, pues es un trabajo en conjunto, porque si bien yo trabajo con lápiz y papel entendiendo algunos problemas, pues en este momento necesitamos también soluciones reales. Entonces valorar a las personas que están en campo, que están realmente construyendo sistemas y que están interactuando con este tipo de fenómenos de manera directa, su trabajo, digamos que gracias a ellos es que nosotros nos podemos dar el lujo de dedicarle tiempo a solo pensar. Sí, lógicamente que sí. Gracias a que existen personas que mantienen el mundo funcionando. Claro, sí, es verdad. Lógicamente A los ingenieros que garantizan que la electricidad siga funcionando, a las personas que garantizan que haya las herramientas suficientes. Gracias a ellos es que podemos darnos ese lujo de dedicarnos a pensar. Absolutamente de acuerdo, sí, estoy totalmente de acuerdo también con eso. ¿Y de dónde nace ese interés tuyo por las matemáticas, la ingeniería, la investigación? ¿Siempre fue así desde pequeño? No sé, ¿andabas con alguna cosa, desarmando algún juguete o algo así? No sé si pueda definir un momento exacto, pero sí creo que siempre fue así. En el colegio fui buen estudiante y me interesé mucho por el lado de la electricidad, de la electrónica y pues cuando uno entra a la universidad a estudiar alguna de estas carreras, lo primero que se da cuenta es que la electricidad y la electrónica tienen componentes matemáticos muy fuertes. Y eso fue lo que particularmente me gustó, esa relación entre la abstracción matemática de un fenómeno físico real. Eso me llamó mucho la atención y fue, digamos, lo que marcó mucho el proceso de mi investigación. Yo creo que uno de los recuerdos más tempranos que tengo al respecto fue cuando estaba, no sé, quizás en 8º o 9º grado, donde es de colegio, entonces podría tener, no sé, unos 12, 13 años, donde mi mamá me compró o me regaló uno de estos kits electrónicos donde uno prende y apaga un bombillito. Con una pila, digamos que hay una pila, unos cables, y entonces es prender y apagar el bombillito. Y pues el ejercicio era había un sensor de luz y la manera era que cuando detectara que había oscuridad, entonces que prendiera el bombillito, y cuando ya detectara que había luz, entonces que lo apagara.
yo construí el sistemita, pues seguí los pasos que venían en el kit. Uh-huh. Y después de ese, digamos que hubo como, no sé cómo, sino un proceso como de construcción, de entendimiento por qué estaba funcionando de esa manera, y fui capaz de ponerlo a funcionar al revés. O sea, no tenía ninguna utilidad, uh-huh, que era que cuando había luz se prendiera y cuando estuviera oscuro se apagara. Digamos que no había utilidad a ese tipo de sistemas, pero creo que fue algo que me marcó de manera particular, claro, porque fue reconocer que entendí un fenómeno específico, es decir, construí el modelo abstracto, uh-huh, de ese fenómeno, y pude crear un sistema, uh-huh, de ingeniería, es decir, con ese nuevo conocimiento, uh-huh, modificar el sistema existente para que hiciera algo que originalmente no podía hacer. Uh-huh. Wow, o sea, podríamos decir que ya siempre estuviste enfocado hacia dónde ibas, ¿no? Sí, digamos que desde el colegio tuve mucho interés en este tipo de cosas. Sí. Uh-huh, uh-huh. ¿Y tal vez hubo algún tiempo que te dedicaste a hacer alguna cosa diferente, o siempre estuviste vinculado a la universidad, a la academia, a la investigación? Pues siempre he estado vinculado a la universidad. Uh-huh. Siempre he hecho muchas cosas aparte, pero en su mayoría siempre he estado en la universidad, en el uh-huh, colegio, en la universidad, en el colegio. Entonces sí, creo que mi trayectoria siempre ha sido muy relacionada con la investigación, con trabajos académicos. Uh-huh. Siempre estaba muy cercano, sí. Uh-huh. ¿Cuándo empezaste la universidad? ¿Desde cuándo llevas estudiando? Yo ingresé a la universidad en enero de 2005. Ajá. ¿Y tenías cuántos años? 16. A los 16 años. 16. Ajá. Sí, o sea, en Colombia es como no es un número no es una muy temprana. Ah, ¿de verdad? Creo que 16, 17 es la edad común para empezar a la universidad en Colombia. Ajá. Ajá. ¿Y desde ahí llevas cuántos años de estudio e investigación? Sí, no, desde esa época no he salido, no he estado en otro lugar que no sea una universidad. O sea, ya son entonces más de 10 años, sí, ya ¿no? más 15 años. 15 años. Siempre buenas notas, buen estudiante. Me imagino que recibiste becas también para tus estudios, ¿verdad? Sí, correcto. Eso sí es verdad. Siempre he sido buen estudiante. Uh-huh. Eso, sí, no sé, tal vez se me facilitan algunas cosas, pero sí siempre me ha interesado mucho como entender y hacer las cosas bien. Uh-huh. Entonces, yo creo que una consecuencia de eso es que siempre tuve buenas notas, y esas buenas notas son las que siempre me permitieron uh-huh, lograr avanzar un poco más en la carrera. Uh-huh. Aquí hay una palabra colombiana que me gusta mucho, muy juicioso, ¿no? Juicioso, usan esa palabra, ¿verdad? Sí, juicioso, sí. Juicioso, sí. Sí, la verdad, siempre he sido bastante juicioso académicamente, sí. Nicolás siempre me decía que tengo que ser juicioso cuando yo estaba estudiando con él. Me imagino que viajas bastante, conferencias, te invitan, supongo yo, a muchas conferencias, seminarios. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, pues parte del proceso de investigación o del trabajo diario de un investigador es también la comunicación de sus resultados uh-huh, ante la comunidad académica. Uh-huh, y esa comunicación se hace a través de conferencias. Uh-huh. Entonces, muchas veces durante todo el año, pues es constante los viajes a varios lugares, uh-huh, comunicando y presentando sus resultados de investigación específicas. Eso es parte normal del trabajo de investigación. Claro. ¿En Latinoamérica también, o más bien solo estás en Estados Unidos? Sí, en Latinoamérica también. Esas son actividades que pasan en todo el mundo. Justo hace un par de semanas acabo de llegar de Colombia. Estuve de visita en Colombia, uh-huh, dictando unas charlas uh-huh, en varias universidades, uh-huh, en varias conferencias también allá. ¿Sobre qué tema? Pero sí, digamos que es una actividad que pasa en todo el mundo. Claro. ¿Sobre tu mismo tema de investigación que nos explicaste, o sobre algún otro tema? Sí, correcto. Uh-huh. sobre estos mismos temas de investigación. Uh-huh. ¿A Ecuador? ¿Alguna invitación? Pues a Ecuador no he ido, fíjate que no he ido. En algún momento tuve algún contacto con un profesor de Yachay. Ajá. Cuando se estaba organizando la universidad, pero perdí ese contacto y no he tenido la fortuna de ir a Ecuador. Sí, no he podido ir. No sé si desafortunadamente en mi área
digamos, en el tipo de conferencias o en el área de investigación a la que yo voy, la mayoría de eventos son en Europa o acá en Norteamérica. Claro, lógicamente que sí. Me imagino que dominas el inglés, ¿no? Sí, desde la universidad, digamos que en el colegio, como la palabra que usaste, fui muy juicioso también con los las idiomas, notas, incluyendo pues en inglés, entonces creo que aprendí bastante incluso en el colegio. ¿Se no te era hizo? un colegio especial, era un colegio público de un barrio popular en una ciudad pequeña en Colombia, pero pues aprendí lo suficiente y después en la universidad, también fue una universidad pública, reforcé el inglés de tal manera que más o menos a mitad de carrera tomé el examen TOEFL y tuve el puntaje suficiente para ya pues tener viajes al exterior académicos y después de eso yo creo que desde el 2010-2011 el inglés ha sido el idioma con el que estoy las 24 horas trabajando. Claro, como lo comenté. ¿Y se te hizo fácil aprender? ¿Crees que el entrenamiento matemático, digamos, se te hizo fácil o fue difícil el idioma? No, la verdad siempre es, pues no recuerdo haber sentido dificultad en el momento de aprender el idioma. Pues siempre hay momentos como momentos no difíciles, sino que son retos cuando por lo menos uno se muda a un país o al otro. Pues existen diferentes formas de decir las cosas, o hay refranes que dicen para una cosa o la otra, entonces es como un proceso de adaptación. Y particularmente también con los procesos de pronunciación, de aprender cómo existen estas variaciones de pronunciación de ciertas palabras que también, digamos, pueden ser difíciles porque hay que desaprender la forma como uno pronunciaría esas palabras en español. Entonces, pero igual son procesos que no es que sean fáciles o difíciles, sino que hay que vivirlos y ya, pero sí, particularmente en mi área de investigación diría que el 99% de la información está en inglés, entonces se hace necesario que los resultados o que el inglés se maneje claramente, no solo para poder entender los resultados que existen, sino para uno poder escribir sus resultados propios ante la comunidad académica. Es súper interesante, de hecho es una de mi área específica de investigación, pronunciación, y espero que pronto pueda tener una charla con otro colombiano que está en el MIT, ¿no? Que es lingüista también, ¿no? Sí, con Pedro, sí. Sí, la pronunciación es una área muy interesante. Totalmente. Porque, o sea, yo creo que solo escuchando cómo una persona habla el inglés se puede inferir de qué país viene. Sí. Entonces eso habla mucho de cómo tomamos prestado las entonaciones y pronunciaciones de ciertas cosas de nuestro idioma materno a la hora de pronunciar otro idioma. Exactamente. Pero es una de las palabras que a mí me parecen más particulares es la palabra el salmón, salmón como palabra, que se escribe en español, se escribe igual que en inglés, salmón. Pero en inglés la L no se pronuncia. Entonces uno inmediatamente sabe que alguien es de Latinoamérica cuando está en un restaurante y pide salmón en vez de salmon. Entonces son este tipo de peculiaridades pues bien interesantes que hacen pues el estudio de la fonética pues algo muy interesante. Sí, me interesa mucho. Todo ese tipo de fenómenos tienen terminología además. ¿Y una investigación postdoctoral lleva cuánto más o menos? ¿Se puede catalogar en tiempo o es difícil describir eso? Pues sí, no, porque es un trabajo, entonces no es que tenga un tiempo definido. Una instancia postdoctoral puede ser de 2 meses, de 6 meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, y pues en algunas áreas puede ser a veces más. En mi área generalmente 2 años es lo normal, pero en otras áreas, por ejemplo, como en las áreas relacionadas con la biología, biomédicas, puede ser de 3 años o más. ¿Nos podrías describir, César,
¿Cómo es un día en tu vida? Bueno, ya nos dijiste en un inicio que es relativamente normal el trabajo en laboratorio en el MIT, pero sin embargo creo que mucha gente se va a preguntar cómo será estar ahí viendo a tanto profesor famoso, alumnado famoso, no sé, ¿qué tal es la vida ahí o es totalmente normal? Sí. ¿Cómo es un día en tu vida? Sí, pues mi vida es también relativamente normal. No me gusta madrugar para nada, entonces no madrugo. Generalmente llego a la oficina a eso de las 9, 10 de la mañana. Oh, qué bien. Y utilizo mi bici. Me voy en bici y ya estoy aquí en mi oficina trabajando en mis papers, en mis teoremas, en mis cosas en la oficina. Y sí, me quedo hasta tarde, generalmente me puedo quedar, no sé, hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, trabajando porque me gusta más trabajar en la noche. En la noche. Y pues aquí en la universidad pues es un campus como universitario como todos, hay conferencias, hay actividades académicas, hay actividades lúdicas, deportes, hay eventos, conciertos. Pero sí, el día normal podría ser ese, vengo en la mañana, estoy todo el día trabajando y me regreso a la noche a dormir. Tampoco es como tan fuera de lo común y pues como lo dices, pues sí, lo interesante es que en los pasillos se encuentra unos profesores famosos, entonces yo creo que la principal diferencia podría ser la posibilidad de interactuar con esta gran cantidad de profesores famosos en las áreas en las que uno trabaja. ¿Y tú que has estudiado en Colombia, en Europa y en Estados Unidos, hay alguna posibilidad de comparar los sistemas educativos o son totalmente diferentes? ¿Cuál sería como un resumen tuyo de tu parte? Son muy diferentes. Principalmente quisiera decir que hacer un pregrado en Colombia y en una universidad pública lo prepara uno para enfrentarse a cualquier persona en el mundo. Creo que los pregrados en Colombia son muy buenos. Podría decir que pueden ser hasta mejores que en los de Estados Unidos. ¿De verdad? Entonces, una persona que termina un pregrado en Colombia puede salir a hacer una maestría, un doctorado en cualquier universidad del mundo. Está preparado. Y le iría muy bien. ¿Lo dices por La diferencia se empieza a notar. La diferencia se empieza a notar ya en el nivel de las maestrías y de los doctorados. Ahí sí no hay duda que si no, las universidades europeas nos llevan mucha ventaja. Y otros aspectos pues diferentes es, por ejemplo, en las universidades europeas el enfoque creo que está un poco más en la calidad de vida, que los estudiantes disfruten del tiempo que están en la universidad y que se disfrute de la vida durante ese proceso. Entonces, en ese sentido, muchas universidades europeas las notas no son tan relevantes. Particularmente en Holanda, en la universidad donde yo estaba, las notas eran de 1 a 10 y se pasaba con un 6. Y muchos de los estudiantes holandeses estaban felices con un 6, porque un 6 significa que pasaste la materia, es decir, que conoces los contenidos de la materia. No se veía como, casi pierdes, sino el 6 es el límite donde es suficiente para decir que aprendiste una materia. Entonces no estaban muy preocupados con las notas. En cambio en Estados Unidos un poco sí hay un poco más de fijación por el tema de las notas. El GPA, ¿no? Exacto, porque particularmente que es algo muy, muy interesante de Estados Unidos, que es la calificación por curvas. Es decir, que la nota final que obtienes en una materia no solo tiene que ver con el porcentaje que sacaste en el examen, sino cómo se compara ese porcentaje con el resto de personas en la clase. Es decir, que si toda tu clase sacó 100 y tú sacaste 90, ese 90 tiene menos nota que si todos sacaron 80 y tú sacaste 90. Entonces, la nota final de la materia depende de cómo se compara lo que tú sacaste con las demás notas de los otros estudiantes de ese curso. Entonces, podrás ver que es mucho más competitivo
y mucho más enfocado en sacar altas notas, porque Claro. no es suficiente solo con sacar altas notas, sino que tu nota debe ser más alta que, digamos, el promedio de la clase. Ujú. Y si haces un experimento, si todos tienen ese mismo pensamiento, donde su nota debe ser más alta que el promedio, entonces hay una competencia muy, muy intensa de todos los estudiantes por sacar muy buenas notas. Claro, es mucho más competitivo, diríamos, ¿no? Correcto, sí. Ujú. Y también la escala de los programas. Por ejemplo, en Illinois, en el programa de doctorado donde yo estaba, Ujú. solo en mi área, solo en mi departamento, es decir, las personas haciendo el doctorado en ingeniería eléctrica y computación eran 500. O sea, solo en ese departamento Wow. éramos 500 estudiantes de doctorado. Wow. Entonces, pero no encontrar eso en una universidad europea o en una universidad latinoamericana es bastante difícil. Claro, claro que sí. Ahora, me imagino que el nivel de admisión en el MIT es bastante restringido también, ¿no? No me imagino que aceptan a todos los estudiantes. ¿Cómo fue ese proceso un poco tuyo? Sí, los procesos de admisión son bien complicados, Me imagino. pero igual, dependiendo del nivel, son diferentes. Es decir, no es lo mismo el proceso de admisión a una maestría, un proceso de admisión a un doctorado o una invitación a una estancia postdoctoral. Claro. Postdoctorado Eh, funciona a través de invitación, entonces. El postdoctorado, pues sí, tiene diferentes formas. Entonces, por ejemplo, puede ser que tú te conseguiste un fellowship o una beca independiente, Ujú, entonces ujú. le pides al profesor que te permita estar en su laboratorio, pero el dinero es tuyo y la investigación es tuya, entonces manejas cierta independencia. Ujú, ujú. La otra forma es con becas de la universidad, es decir, la universidad tiene fellowship propios. Entonces, si te ganas uno de esos fellowships, estás en la universidad y cuando ya estés ahí, entonces puedes dialogar con diferentes profesores para empezar a trabajar con alguno de ellos. Ujú. Y la tercera, que es la forma en la que yo estoy, que es el profesor con el que estoy trabajando, tiene un fondos de un proyecto de investigación específico que está financiado por alguna entidad, ya sea del gobierno o entidades privadas, y mi trabajo de investigación se enmarca en ese proyecto, entonces él me contrata como investigador postdoctoral de ese proyecto Ujú, específico. ujú. Es por eso que lo describes como asociado, ¿no? Tú eres un... Estás haciendo... Sí, exacto. Los investigadores, los postdoctorales asociados son los que están financiados por fondos de proyectos de investigación específicos, y los fellows, que es la otra forma de instancia postdoctoral aquí en el MIT particularmente, son personas que tienen fondos propios o que están financiados por otros países. Ujú. ¿Cuál ha sido la colaboración? Cuando digo fondos propios, no quiero decir que él está poniendo plata de su bolsillo. Lo Claro, que quiero claro. decir es que es plata que se ganó en otra entidad diferente al MIT. Ujú, 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 entiendo. ¿Y cuál ha sido la colaboración más gratificante que has tenido en tu trabajo hasta ahora? Tal vez una persona que te ha apoyado mucho, que te ha inspirado mucho, que ha sido como un mentor. ¿Hay algún nombre ahí de alguien? Pues siempre durante toda mi carrera he tenido la fortuna de tener mentores muy buenos, Ujú, y creo que una de las razones por las cuales he logrado las cosas que tengo en este momento ujú, es por haber encontrado personas en el camino que me ayudan siempre a mejorarme y a lograr cosas más grandes. ujú, Desde el colegio con mis profesores de física, de química, de matemáticas, en la ujú, universidad con mi asesora de pregrado, ujú, que fue la que me ayudó a empezar en la investigación, a escribir mis primeros papers ujú, ujú, y a irme a Holanda. Luego en Holanda mis asesores de la maestría, que fueron los que me dieron las cartas de recomendación para ir a Illinois, y en ujú. Illinois mis asesores del doctorado, que finalmente fueron los que orientaron toda mi investigación y los que y los y los que ayudaron para que yo estuviera en esta posición en este momento, y mi asesor actual de postdoctorado, que es la persona con la que estoy trabajando de manera más cercana en este momento. Ujú, ujú. Totalmente interesante.
Aparte de la investigación, tienes, me imagino, ratos libres de vez en cuando. ¿A qué te dedicas? ¿Te gusta leer, el arte, el teatro, el cine? ¿Cuáles son tus actividades aparte de la investigación? Sí. Cuando tengo ratos libres, juego voleibol. Desde el colegio he jugado voleibol. Vale. Casi no de manera profesional, pero casi jugué con el equipo de voleibol, pues primero de mi colegio, luego el equipo de voleibol de mi ciudad, de mi estado, Wow. el equipo de la universidad. Entonces siempre durante toda mi vida he jugado solo voleibol, no he jugado ningún otro deporte, entonces lo que hago en mis ratos libres. Claro. Me gusta leer, me gusta el arte mucho, particularmente aquí en Boston me gusta el MFA, el Museo de Fine Arts. Entonces me gusta ir al museo. Me gusta ver películas mucho. Y me gusta comer. Chinatown aquí en Boston es increíble, entonces cada vez que puedo me pego una escapadita y pruebo ahí está la mejor comida. Un restaurante diferente donde no sé qué estoy pidiendo. ¿Cuántos años llevas viviendo en Estados Unidos ya? 6 años ya. 6 años ya, 6 años. Es bastante tiempo, ¿no? Y la maestría en Holanda fue en inglés, supongo, ¿no? Sí, en inglés también. Sí, la mayoría de programas de maestría y doctorado en Holanda, incluso de pregrado, son en inglés. Claro, en muchos países. ¿Y el idioma, cómo hiciste desde pequeño igual? ¿Te interesó aprender? Sí, como te dije, yo fui muy aplicada en el colegio. ¿O fue un dolor de cabeza? De que estudié en un colegio público donde a veces las condiciones pues no eran las mejores. Siempre fui muy aplicado y desde el colegio pues era buen estudiante, incluyendo las materias de inglés. Y aprendí mucho en el colegio, luego en la universidad reforcé bastante. Y a mitad de la universidad tomé el TOEFL, el examen de inglés, y fue suficiente. Entonces de ahí en adelante creo que ya la práctica, ¿no? Validé un poco el tema del inglés y creo que fue muy fácil de ahí en adelante ya desenvolverme profesionalmente con el inglés. Una parte importantísima, ¿no? Supongo que tus papers los escribes en inglés mayormente, ¿verdad? Sí, correcto, todos mis papers, incluyendo los que escribí cuando estaba en Colombia, eran en inglés. Y eran en inglés. ¿Cuál ha sido tu última publicación o dónde podemos leerte, dónde podemos encontrar tus papers para quienes estén interesados? Sí, todas mis publicaciones están listadas en mi página web. cauribe.mit.edu. También si colocan mi nombre y Google Scholar, también sale la lista de todas mis publicaciones. Y mi publicación más reciente, si mal no recuerdo, es un artículo. Pues hay diferentes etapas, porque tengo publicaciones sometidas que no están públicas. Claro. Son publicaciones sometidas que están públicas, sus publicaciones aprobadas y publicaciones en revisión. Entonces, bueno, según Google Scholar, mi paper más reciente fue un paper sobre estimación distribuida con modelos inciertos, y es uno de los proyectos que tengo acá en MIT en colaboración con un laboratorio del ejército de los Estados Unidos que se llama el Army Research Lab. Ellos están interesados en diseñar algoritmos distribuidos para la estimación de variables, pero donde hay grandes cantidades de incertidumbre. Es decir, donde queremos estimar si algún objeto puede ser el objetivo o no, o es enemigo o no, pero el concepto de qué es un enemigo o qué no es un enemigo también es incierto. Es decir, donde no tenemos... Es decir, si tenemos un modelo claro de qué es un objetivo y qué no es un objetivo, cuando llega un nuevo objeto, digamos que lo podemos clasificar de manera rápida. Pero ¿qué pasa cuando esta definición de objetivo o no es incierta o está un poco más difusa o es más estadística, más estocástica? Entonces, ¿cómo se puede manejar esa incertidumbre en la definición de las categorías para la hora de tomar decisiones y particularmente para hacer
diseñar algoritmos de estimación de manera distribuida. Entonces, de la misma forma, tenemos un grupo de robots que quiere tomar una decisión, pero esa decisión se debe hacer sobre categorías que son inciertas. Esa es mi publicación más reciente. Totalmente interesante. Hay un concepto también que quisiera que compartas un poco con nosotros, social learning. ¿Cómo podemos entender eso? Sí, social learning es el nombre técnico que se le da a este concepto que acabo de mencionar, Lo que acabas de mencionar. Cómo utilizar o emular o modelar la forma como las personas intercambian información en una red social, en una red personal, hablando con los amigos, para el diseño de algoritmos computacionales que se ejecutan en redes, pero de computadores, de robots, de satélites. Entonces, ¿cómo entender la forma como una opinión acerca de un tema se difunde en una red social entre un grupo de amigos para el diseño de algoritmos en sistemas de ingeniería? Es decir, tratar de emular la forma como la información se difunde en una red social para un sistema de ingeniería donde queremos que la información de variables físicas, de medidas, de decisiones, se difunda en una red, pero ahora no de personas, sino de sistemas de ingeniería. De sistemas de ingeniería, sí. Básicamente podríamos decir volverles cada vez más inteligentes a las máquinas. ¿Puede entenderse así también? No sé si esa sea una buena forma, porque ahí utilizaste la palabra inteligencia y dependiendo de la definición de inteligencia se podría decir que sí o que no. Claro. Lo que puedo decir es que hacemos modelos estadísticos de procesos físicos y sociales, y con esos modelos estadísticos se pueden diseñar algoritmos que se ejecutan en los computadores. ¿Y qué hacen los computadores? Seguir una serie de instrucciones que son los algoritmos que nosotros diseñamos. Entonces no sé si esa sea una buena definición de inteligencia. El otro día yo estaba leyendo un poco una publicación que vi en el New York Times y en el Economist, que hablaba de las quantum computers. Supuestamente, y según lo que leí, podrían resolver lo que ahora le toma a una supercomputadora 10.000 años en pocos minutos. Correcto. ¿Es esto cierto? Pero pues ahí, y eso es algo que sí debo hacer mucho énfasis, que es que los titulares de los periódicos están diseñados para que la gente los lea. Claro, sí. No quiere decir que los titulares y las piezas de reportería sean representaciones correctas que los titulares de los periódicos, y lastimosamente muchos de los periódicos que reportan sobre ingeniería y tecnología están diseñados para atraer visitas, para atraer clics, y no necesariamente son representaciones fieles de la investigación de la cual están haciendo un reportaje. Claro, sí, porque... Entonces está claro que el título fue supremacía cuántica en ese particular caso del que estás hablando. Sí. Y pues en mi caso diría que sí es un resultado muy interesante, pero es, digamos, más modesto de lo que se quiere representar. El resultado sí, no es un área en la que yo soy experto, entonces es posible que me esté equivocando, pero si no estoy mal, el resultado que presentaron es que para un problema específico demostraron que un computador cuántico puede resolver ese problema más rápido que un computador clásico. ¿Qué quiere decir eso? Para ese problema específico del cual ellos están hablando. No quiere decir que para que un computador cuántico pueda resolver cualquier otro problema de manera más rápida que un computador clásico. Eso quiere decir que para ese caso específico, para un problema específico, demostraron que un algoritmo cuántico podría resolver ese problema de manera más rápida. Entonces, en ese sentido, pues sí, la computación cuántica, si se logra, va a revolucionar muchas cosas, pero hasta el momento no se ha logrado. Estamos todavía en el proceso de investigación. Es todavía... Sí, porque es justamente... Desafortunadamente es el mismo estado con los temas de inteligencia artificial.
Inteligencia artificial es un tema que se volvió muy popular recientemente, sí, ¿no? Pero es un tema que todavía está en proceso de investigación. No quiere decir que el problema está solucionado, y muchos de los titulares que se ven en las noticias, en los periódicos, en los portales web, no son representaciones claras de las investigaciones que nosotros, que somos los que estamos directamente trabajando con el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, no son representaciones claras de lo que nosotros estamos haciendo. Claro, sí. Justamente lo que acabas de decir, y por eso me interesaba mucho tu opinión al respecto, porque sí, cuando yo estoy un poco leyendo, a mí me interesa mucho la tecnología, ¿no? Y cuando veo este tipo de cosas siempre me pongo a pensar, wow, o sea, estamos avanzando demasiado rápido, ¿hacia dónde vamos? Es algo que se nos va a salir de control, ¿sí me entiendes? Pues sí, estamos avanzando muy rápido, hemos tenido resultados muy interesantes en los últimos años, pero de aquí a Terminator 1 nos hacen falta muchos años más. Ok, entonces no hay que preocuparnos tanto tampoco de que... Pues sí, nos tenemos que preocupar, pues en el sentido de que tenemos que preparar, tenemos que hacer que la sociedad sepa entender estas noticias, las sepa leer y sepa de alguna manera reaccionar ante los avances de la ciencia y la tecnología, pero no es una preocupación en el sentido de que mañana las máquinas se van a apoderar de nosotros. Claro, sí, noticias de tabloides, ¿no? Básicamente, lo que se ve mucho, pero es muchísimo, ¿no? La red está casi que contagiada, sí, diría, de ese tipo de incluso personas que trabajan en ingeniería, desafortunadamente se dejan llevar muchos más por los nombres hype, claro, y por esos temas que por el desarrollo real. ¿Qué no una de las cosas por las cuales creo que la inteligencia artificial se ha vuelto muy de moda es un análisis específico que yo tengo, que es el siguiente. Cuando las personas, una pareja tiene un hijo, entonces muchas veces se dice, no, es que mi hijo es muy inteligente porque desde un año, desde los 6 meses, ya sabía manejar el celular y lo manejaba perfecto. Entonces se utiliza, no sé si también utilizan esta frase en Ecuador, que es, nació con el chip puesto. Sí, que quiere decir que el niño nació muy inteligente porque sabe manejar el celular y el computador y la tecnología. Claro. Y en mi opinión muy personal, yo le atribuiría menos a este niño y le atribuiría más a los diseñadores de experiencias de estas grandes compañías como Apple, como Microsoft, como Huawei, como Xiaomi. Lo que está pasando es que estos diseñadores están haciendo teléfonos mucho más amigables para el usuario, en el sentido de que hasta un niño de 1 año es capaz de manejarlo perfectamente. Claro. Entonces tal vez eso es lo que está pasando con los temas de inteligencia artificial. Hemos tenido muchos desarrollos recientes en el acceso a herramientas que utilizan algoritmos que son denominados inteligencia artificial. Es decir, a un clic de distancia tenemos acceso a grandes servidores, a grandes capacidades de cómputo y a grandes librerías de algoritmos ya diseñados y ya programados. Casi que en este momento cualquier estudiante de colegio de 8º o 9º grado a un clic de distancia puede estar entrenando modelos de redes neuronales y inteligencia artificial. Sí. Entonces la pregunta que haría es ¿este boom es porque realmente hemos desarrollado grandes capacidades en el área de inteligencia artificial, o porque las capacidades existentes están más cercanas al usuario final? Entonces, como están más cercanas, pues la gente diría, no, ya podemos solucionar muchos, ya es un problema resuelto. Claro, es un poco más complejo. Me gustó la palabra que utilizaste, el boom de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, no estoy diciendo que no hay resultados. Pues, claro. En investigación todos los días salen papers increíbles, con resultados increíbles, pero son resultados más cercanos al área de matemáticas, a problemas específicos. No quiere decir que ya tenemos sistemas de inteligencia artificial. Una charla bastante interesante, César. Te doy las gracias. Me gusta siempre terminar con una ronda de preguntas rápidas. Claro. ¿Tienes alguna opinión o posición sobre algún tema,
tal vez polémico, que te hace impopular? Hay tantos temas en la modernidad también. Que me hace impopular, Sí, algún tal vez tema. en Colombia, que no soy del partido del gobierno. Sí, no es... A pesar de que mi apellido es Uribe. Es verdad. Uribe, sí. El momento que más recuerdas en el laboratorio. El momento que más recuerdo en el laboratorio. ¿Alguna ocasión, alguna anécdota? Ser el momento donde obtuve el primer resultado de mi primer paper del doctorado. ¿Qué se siente? Fue increíble porque básicamente estaba bloqueado en cómo obtener ese resultado, no sabía cómo hacerlo, y al mediodía tenía una clase, fui a esa clase y justo en esa clase uno de los contenidos de la clase fue un teorema que lo explicó el profesor, no era relacionado con mi investigación, pero al final se resultó siendo el teorema principal que facilitó el resto de la investigación que estaba haciendo y fue la que permitió que publicara otros resultados más. Era como la clave que hacía falta. Wow, qué increíble. Y o sea, yo me imagino un poco eso, no sé si estoy equivocado, pero es así un poco como en las películas que estás al frente de una pizarra y tratas de resolver y resolver hasta que te salga, ¿es así? Pues a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, porque el tema con la investigación teórica es que estás al frente de un papel o al frente de un tablero. Y puede ser que en un minuto encuentres la respuesta. O puede ser que no. Y puede ser que fue a un minuto o puede ser que la respuesta esté a 6 meses de distancia. Entonces lleva 6 meses donde de alguna manera no tienes ningún resultado. Wow. Puede ser un poco frustrante, me imagino, ¿no? A veces. Sí, entonces yo creo que una de las cosas que más he aprendido durante toda esta carrera académica es la paciencia. Y a manejar ese tipo de frustraciones donde esa incertidumbre de que no sé si mi próximo paper va a estar hoy en la noche o en 6 meses. Y cuando ya te vas a dormir, César, ¿te olvidas de esas cosas o tu mente sigue en la noche a veces pensando? ¿Cómo manejas eso? ¿Es difícil de manejar? Sí, eso es una de las cosas que creo que es la diferencia principal entre un trabajo normal y un trabajo en la academia, que me imagino. Sea como sea durante todo el tiempo, o sea, la desconexión es bien difícil. Desconectarse. En los fines de semana, así no está en la universidad, siempre uno está como en back of their mind, como las cosas pensando, cómo podría solucionar esto o no. O sea, siempre es una constante ahí que tiene uno el cerebro. Siempre estás pensando. Activo en un tema, sí. ¿Hay algo para lo que no eres tan bueno? ¿Hay algo para lo que no eres bueno? Para lo que yo no soy bueno, sí, no sé manejar. No tengo auto, no tengo licencia de conducción. ¿De verdad? ¿No sabes manejar? Entonces en eso... ¿Por convicción o porque no se ha dado la oportunidad? Pues no por convicción, no es que activamente he tomado la decisión de no tener licencia o no tener carro, sino que de alguna manera nunca ha sido como prioridad para mí, siempre ha sido como algo de segunda opción o de segunda mano, entonces nunca me he interesado por hacerlo. Entonces no lo tengo. Entonces sí, eso podría ser, no lo sé manejar, no sé manejar. ¿Le tienes miedo a algo? Miedo a algo, no, yo miedo no, sino particularmente me pasa, soy alérgico a la piña. Entonces, a la piña. Si como piña cruda, además pues de la reacción alérgica, lo que originó es que tengo una reacción psicológica que es que me empieza a sudar la nariz cuando veo o siento el olor de la piña. Y es una reacción ya que está interiorizada fisiológicamente, que cada vez que veo una piña o huelo piña me empieza a sudar la nariz, y eso es como algo así como raro. Pero miedo, no, la verdad no tengo. Me gusta siempre explorar cosas nuevas y no soy muy miedoso. Me gustan mucho las películas de terror. ¿Qué te ves haciendo en 10 años? En 10 años, más o menos, yo creo que estaría un par de años más después de mi proceso de
espero el año entrante o en 2 años ya estar en una universidad como profesor. Después de ese año, 2 años, viene el proceso de tenure, que es para volverse profesor titular, que demora generalmente 6 años, entonces ponéis 7, 8 años. Entonces, dentro de 10 años estaré disfrutando mis primeros 2 años de profesor con tenure. De profesor, ajá. O sea, te sigues viendo en la academia, ¿no? Sí. Sí, eso es verdad. Pues es un área que me gusta, que de alguna manera me da las libertades que quiero. Claro. Que me permite viajar, que me permite conocer nueva gente y estar constantemente trabajando en un área en la que personalmente no me aburro. ¿Regresar a Colombia? Me gustaría mucho regresar a Colombia, pero hay ciertas dificultades prácticas y técnicas. Desde el punto de vista práctico, pues a mí me gustaría regresar mucho a una universidad pública. Y el problema con las universidades públicas es que tienen las plazas docentes fijas por ley. Es decir, que solo cuando un profesor se jubila es que se abre una nueva plaza. Entonces ahí es bien difícil encontrar una plaza y dificultades técnicas increíbles, que es que las plazas que se abren tienen como requisito experiencia docente. Y en ninguna universidad del mundo en el exterior te van a permitir dictar una clase si no eres un profesor con doctorado. Y como yo siempre he estado por fuera, pues nunca he sido profesor oficial de una clase, he sido asistente de profesor. Pero básicamente no cumplo los requisitos para ser profesor en una universidad pública en Colombia. Algo rígido el sistema, ¿no? Colombiano. Sí, es muy rígido y uno se preguntaría por qué es así, pero pues esa es la consecuencia de nuestros países, que son más bien leguleyos, como no sé si existe esa palabra en Ecuador, que son muy orientados hacia la ley. Sí. Entonces tienen una maraña de procesos burocráticos que a veces dificultan muchas cosas. Ajá. ¿Tienes una supercomputadora o qué instrumentos tecnológicos son los que usan No, sabes que no. Todo mi trabajo lo hago es en papel y lápiz y me gusta tener un lápiz bueno. Particularmente me gustan los portaminas japoneses, que tienen muy buena calidad, algunos metálicos, entonces sí me gusta tener un buen lápiz. Con una buena mina que sea oscura y gruesa, eso es como y una resma de papel y un computador. No, tengo una computadora normal, un celular normal. Yo generalmente me gusta tener computadores de gaming, porque son más baratas que los computadores de alto desempeño y tienen las mismas características. ¿Activo en redes sociales? Sí, particularmente en Facebook y en Twitter, esas son las dos que manejo. Facebook y Twitter. No quiero manejar más. Sí, con esas dos es suficiente. Sí, es suficiente, ¿no? ¿Cómo te encontramos en el Twitter, César? En Twitter es CAUribe3. CAUribe3. César, fue un gusto. Muchas gracias. Iván, muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar y espero que de alguna manera la información que de aquí sirva para motivar a las personas que están como dudosas sobre si la investigación puede ser un área de trabajo efectiva en este momento y que si alguien tiene alguna pregunta sobre cualquier cosa en investigación, en los procesos de aplicación en las universidades, que me envíen un correo y con mucho gusto te pueden contactar. Claro, sí. Exactamente. Este episodio se va a estrenar en 2 semanas y pido desde ya un poco de disculpas porque hubo un poco de interferencias en la llamada. En los 10 primeros minutos me parece un ruido en la parte del fondo que voy a intentar editarle para ver si nos escucha. Entonces, de todos modos, tuvimos un pequeño problema técnico. Yo también pido disculpas que estuve tosiendo toda la entrevista. No te preocupes. Como te dije, acabo de pasar una gripa bastante maluca, entonces hasta ahora me estoy recuperando. La parte final estuvo muy buena. Mi podcast pueden escuchar en iTunes, Apple Podcast y Spotify, o en mi página patreon.com/IvanHidrogogel Live. Eso fue todo por hoy. Gracias, César, que tengas una buena noche ya. Muchas gracias, Iván, igualmente. Muchos éxitos en todo. Adiós. Hasta luego.